Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de La Casita del Horror Podcast, en la que nosotros, Javier, Carlos y José, profesionales del chisme paranormal, te contaremos historias de asesinos seriales, monstruos, encuentros extraterrestres, sucesos históricos y teorías de conspiración cada semana. Escúchanos en todas las plataformas de podcast. Venos en YouTube y descubre nuestro contenido en todas las redes sociales. La Casita del Horror Podcast se graba en Estudio Refugio Naturaleza Sonora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Casita del Horror. Estamos aquí con el hombre feliz, José Rosado, que nos acompaña, y el muy particularmente entusiasmado con este tema, Carlos Castro. Gracias, Jos, por acompañarme en estos capítulos en los cuales descubriremos la increíble vida de Jacobo Greenberg. Este barco al conocimiento. De nada. La verdad es que era esta opción o La Llorona, que Javier cuando teníamos... Cualquiera de los dos temas. De hecho, el problema fue que veté La Llorona, pero se me olvidó vetar Jacobo Greenberg. Ahora yo te voy a decir algo. De La Llorona, según yo, ya hay capítulo de cuando estábamos en la radio. En aquella lugar. Cada año... Y Javier salía solo. ¿Te das cuenta que cuando estábamos en la radio, Javier repetía cada año los mismos temas y decía, es que el año pasado no nos escuchaba la misma gente, entonces puedo volver a ponerlo porque es otra persona que nos escuchan? Es real, la gente... Yo no escuché el anterior cuando lo logré por primera vez. Y la gente lo decía, gracias a toda la gente que nos escuchaba. Vamos. De hecho, Jacobo Greenberg se estrenó, el tema lo estrenamos en la radio hace tiempo. Bueno, hoy es el primer capítulo de la vida de este científico mexicano que es tal vez el santo de la gente que va a Tulum, no lo sé. Empecemos, por favor. Así es, como ya escucharon, Jacobo Greenberg nace el 12 de diciembre, día de la Guadalupana. ¿Alguna sí, que coincidencia? Pues no creo que sea muy relevante para él, era judío. Así es, bueno, la Virgen era judía. Técnicamente. ¿Qué? ¿La Virgen María era judía? Ah, sí, completamente, sí. Ahí está, así que igual ahí está el destino. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México. Su padre era Bram Greenberg, originario de la aldea polaca de Sokolov, y su madre Estusza Silverbaum, nacida en Lublin, Polonia. Ambos emigrantes, ambos primos hermanos. Detallazo que le pareció un poco extraño a la familia, pero el amor triunfó al estilo Monterrey y se casaron. Se casan y... Pero además, bueno, ¿cuándo nace Greenberg? En el 46. No, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento vieron sus papás? ¿Antes? ¿Huyeron? Antes, sí. Porque acuérdate que unas personas decidieron... no nos gusta Polonia. Hay gente que lo vio venir, ¿eh? Sí. Hay gente que se dio color, que dijo... Bueno, Polonia fue una putiza muy rápida. Sí, como que fueron los... No les avisaron. Ahí sí no hubo chance. Porque además fue primero como los alemanes. Sí, les vamos a dar en la madre a los polacos. Y después fueron la Unión Soviética. Sí. Pues vamos a terminar. Sí, tuvo cumpleaños. Estuvo complicado. Sí. Pero bueno... era hijo de Abraham y de Estusza. Estusza, nombre que igual le pone a su hija, Jacobo, ya. Mommy issues. De hecho, sí. Muchos mommy issues. Muchos mommy issues. Ya cuando tienen 3 hijos, se le detecta un tumor cerebral a su madre, a Estusza, cuando Jacobo tenía 10 años. Y muchos ponen como este suceso como la razón por la que Jacobo Greenberg empieza como a estudiar la mente, ¿no? Como que le quedó un pequeño trauma con sí. Él tenía una imagen como casi inmaculada de su mamá, y poco a poco tras el tumor empieza como a perder esa imagen que ya tenía. Hay un libro que se llama hay un libro que es la biografía de Jacobo Greenberg, donde te van contando cómo pierde como esa ilusión de lo que era su madre, se da cuenta que a lo mejor no era feliz. Sí, o sea, yo lo que estuve leyendo, porque aunque Javier no crea, hago mi tarea, de hecho la hago bastante seguido, aunque no sea fan, parte de ese tema es que a los 10 años él era como niño, salir, jugar, divertirse, conocer, explorar, y dedica mucho tiempo de su vida en la responsabilidad de cuidar a su mamá. Uh-huh. Entonces queda como con un poco entre ese resentimiento y el trauma de ver a su mamá como haciendo como, pues deshaciéndose, consumiéndose. Entonces sí, este punto es un parteaguas en los que estudia la profundidad Jacobo Greenberg, cosas que nosotros no hacemos, así que para nosotros es nada más un punto importante. Hay como algún experto en UNAM. ¿Cuál es tu doctorado? Soy experto en la vida de Jacobo Greenberg. Sin lugar a duda. De hecho, una de las cosas el legado que dejó Jacobo Greenberg es la neurosintergia, que es una especie de estudio. Ya es como... Eso suena como una ciencia de las que inventan. Que de hecho es una alumna de Jacobo Greenberg la que crea como este tipo de la escuela. La escuela. Siento que mentira. Sí. Tras la muerte de algo particular de Jacobo Greenberg es que muchos creen que se muere su mamá, estudia y ya. Realmente de niño él tuvo varios momentos
como, no quiero decir como en contacto con otras entidades, pero mucha gente, y en su libro lo dice, durante la infancia Jacobo vive sucesos que si bien podrían ser resultado de una mente imaginaria infantil, también de alguna forma sería una señal de la vida que tendría más adelante. Como lo dice en el libro La conquista del templo, que sí es su biografía, dice, por ejemplo, entre los 8 y 9 años adquirí una costumbre muy extraña. De pronto oí una voz que me ordenaba acercarme a los libros y colocar las manos encima de ellos. Me decía que el conocimiento impreso se me incorporaría. Te dije que era la persona más mamadora de este mundo. 8 años. Eso dijo a los 8 años. O sea, a los 8. ¿Tienes idea del nivel en el que tienes que estar a los 8 años? O sea, está bien, brother. Él era consciente de que era un niño muy inteligente, muy creativo y era como que, y siempre como que le adulaban mucho. Me dijo, no, una voz me dijo que ponga mano y ya, tengo todo el conocimiento. Al oír la voz dudaba, pero después obedecía. Repetía la conducta con cuanto libro me interesaba, sobre todo las enciclopedias y los grandes volúmenes de física, psicología y medicina. Otro momento de su infancia, en las noches soñaba que me encontraba en el interior de una nave espacial. Me sentaba en una silla y un ser extraño se me acercaba y colocaba unos cables en mi cabeza. De nuevo, entre 10 años más o menos. O sea, también está pasando por un momento súper complicado. Murió su mamá, bro. Pero es curioso cómo empieza como a soñar o a imaginar estas cosas justamente como un escape a lo que estaba ocurriendo en su vida, ¿no? Después me mostraba el ser en sus sueños una gran cantidad de conocimientos que eran absorbidos por mi cerebro. El mismo sueño se repetía tantas veces que me llegó a parecer natural. Este ser era mi maestro y me enseñaba utilizando el procedimiento más directo imaginable. También me dijo que yo escribiría una gran cantidad de libros. O sea, ya vemos que su obsesión era obtener como el conocimiento. ¿Cómo se llama el libro que dijiste? La conquista del templo. ¿Y él quién lo hizo? Jacobo Grinberg, es su biografía. Él se hizo una autobiografía. Sí, él se autobiografió. Porque entonces es una autobiografía, Javier. Es una autobiografía. No hay nada peor que una autobiografía. O sea, es como hablar contigo mismo para hablar de mí. Solo a una persona le ha funcionado, dice Juan Gabriel, cuando se autoentrevistó. Fuera de eso, a ningún ser humano creo que le haya funcionado eso. Voy a hablar de mí. Atentamente, yo. Bueno, pero Juan Gabriel... Sí, aparte. Claro. Hay otro, al parecer, tuvo contacto, si bien no con extraterrestres, sí con ovnis. Dice aquí, igual durante su infancia y adolescencia, una tarde en el jardín me quedé paralizado al ver una luz en el cielo. Mi padre se me acercó intrigado por mi movilidad y yo seguí sin moverme durante varios minutos. De más pequeño, algo similar aconteció en el patio de mi tía Eva, con la excepción de que empecé a gritar diciendo que acababa de ver una nave espacial. Por supuesto que nadie me creyó y yo sentí que había dicho una gran mentira. Había algo dentro de mí, sin embargo, que no me dejaba fantasear demasiado. Era una especie de pared oscura que no podía atravesar. Desde muy pequeño fui consciente de su existencia y me propuse conquistarla, costase lo que costase. En las noches a veces sentía estar cerca de una especie de globo que flotaba junto conmigo. Una noche vi en la esquina de mi cuarto una calavera de ojos rojos brillantes. Ok, eso ya como que fue un sueño que salió mal. Ok. Sí, por favor. Y grité como desesperado, pero nadie me creyó. Debajo de la escalera encontré una pequeña moneda que me pareció muy hermosa. Se la mostré a mi madre y ella se escandalizó. En una de sus caras estaba grabada una cruz llamada nazi. Wait. Ajá. Este vato pasó... O sea, este vato acaba de hacer la temporada de la cajita del horror de los nazis con los aliens. Ajá, sí. Con un niño índigo prodigio. Ajá. Y aparte una calavera. Y una calavera que vuela. O sea... Y no, deja eso. En su autobiografía. Y todo esto antes de los 15 años. Estoy seguro que su autobiografía la escribió más grande. Estoy seguro que empezó a escribir su autobiografía a los 22. No, por eso digo. O sea, todo eso le ocurrió antes de los 15 años. Tuvo el contacto. Ese es el tipo de problemas que yo tengo con Jacobo Grinberg. Voy a escribir mis memorias. Ahora, Jacobo Grinberg está muy bien como científico de la UNAM. En una época que sí, bueno, se le da dinero a las cosas que no deben darse dinero. X. Pero ese tipo de cosas. O sea, obviamente... ¿Por qué pondría el tema de una moneda nazi a mi mamá polaca? Digo, obviamente... ¡Por mamador! Obviamente el tema de los nazis es algo como... Sensible, ¿crees tú? O sea, para un polaco. ¿Tú crees? Debe ser para un polaco, para un judío. ¿Crees que él puso eso de la moneda como detalle? ¿Tú crees que de verdad encontró una moneda nazi en su casa? No. ¿Y se la mostró a su mamá? Sí. Que su mamá falleció y no hay nadie para corroborar esa historia. Ahora que lo pienso, qué insensible de su parte mostrar la moneda nazi a su mamá. Deja eso. No pasó. ¿Y por qué ponerlo? ¿Por qué escribirlo? Porque tal vez sí pasó.
Hay algo que... Ok, y esto es un saludo a Jeff Terreyes que me explicó Por eso esto. te pregunté cuando empezó esta madre. Jacobo Greenberg, que nació en el 46. La Guerra Mundial terminó en el 45. ¿Sus papás vivieron antes o después? Vinieron antes. Entonces no hay manera que una nazi hubiera llegado acá porque no le habían dado su puta madre a Polonia. O sea, sí. Se salieron antes. Fue en el 39 a Polonia. Por eso llegaron antes. Es lo que decimos. Ah, seguramente salieron con Salieron eso. antes. Ajá, Sí, como sí. que la vieron venir. Digo, si fuera esto Argentina, diríamos, pues sí, tiene toda lógica porque vinieron todos los nazis. Ajá. Sí, claro. Está bien, no importa. Sigamos. Pero nosotros solo guardamos comunistas. Exacto, un chingo de comunistas. Greenberg Yo egresa prefiero guardar nazis. de la... Que comunistas cualquier día. ¿Por qué prefieres, nazis o O comunistas? sea, si mi país tuviera que tener... Si tú pudieras el poder de elegir, O sea, así, ¿estás de acuerdo que no hay ninguna historia interesante con con los comunistas comunistas, escondidos en un país de América Latina los que estén buscándolos? No, ¿qué me los Se nazis? mataban entre ellos, los mandaban a matar como al León Trotsky. Hasta ahí. Pero ¿Tú nazis. sabes quién es León Trotsky? Es un escritor comunista y... Investígalo. Investígalo Sí, y sí. puede ser un capítulo de la casita Sí, del la error. neta sí. No le gustó. ¿No? Pues hay Pero que- sigamos sí, con, está. con el señor Jacobo Greenberg. Greenberg se pone a estudiar, egresa de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursa la carrera de psicología. Entre otros estudios de posgrado, obtiene también un doctorado en el New York Medical College, durante el cual se dedica principalmente a llevar registros electrofisiológicos del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Dice acá. ¿De qué murió su mamá? De un tumor en el cerebro. Sí, Yo creo que él igual tenía un tumor, ¿verdad? Mommy Él tenía issues. como un super mommy issue. De hecho, su primera esposa llega a decir que... Se llama Jacobo- Estusha. Que se llama... Su primera esposa se llama Estusha. su primera esposa, madre de su hija Estusha, que se llama como su mamá, Ajá. dijo, creo que Jacobo Greenberg tenía mommy issues y buscaba reemplazar a su mamá en todas sus Hasta ahí, relaciones. la verdad es que, mira, si no tuvieras como esas cosas y me dices, no, pues es un güey que estudió en Estados Unidos y que estudió el cerebro en los 70s y lo financió la CIA para que hiciera pruebas con, no sé, alucinógenos para romper la mente humana. Pero he hecho un capítulo de eso, lo creo, el doctor Cameron en Canadá, todo cool, pasaba. ¿Cuál es? ¿Qué O te- sea, el punto es que él no fue por ahí. De hecho, digamos que si la teoría que me vas a contar al final es que Jacobo Greenberg está financiado por la CIA para romper el cerebro humano y encontrar las dimensiones, te voy a decir, va, perfecto, te la compro. ¿Prefieres esa que a la otra razón? Que era por un la que- mamadorcísimo, sí. Era un hombre que vivía la vida, eso sí, y vaya, en sus relaciones amorosas se nota, en la manera en la que viajaba, todo, no sé dónde se puso porque le financiaban todo o algo así. Pues tenía lana, o sea, Estados Unidos Y lo aparte financiaba, me imagino. tenía lana, entonces sí, se la pasaba viajando. Bah. Entra a la carrera de psicología, se casa con Lisette, su primera esposa, una chica originaria de Guadalajara, a la cual conoce cuando realiza un kibutz en Israel, cuando se van a Israel como a ¿Qué chingados se va a un kibutz en Israel? Una persona de Guadalajara. También era judía ella. Sí. ¿Sí sabes qué son los kibutz? Es como una especie de campamento, lo que estaba leyendo. son como tierras Son- comunales. Es básicamente una comuna. una Es comuna- una comuna hippie judía. judía. Sin embargo, los kibutz y esta parte tienen como una importancia son muy importantes porque era la manera en que ellos fueron ganando territorio al espacio palestino. O sea, los kibbutz fueron los primeros asentamientos judíos y se fueron comiendo el Estado palestino. Entonces fueron como, para ellos es como la base del Estado de Israel, los kibbutz. Ok. De hecho, Ariel Sharon, que fue presidente de Israel, él termina su vida en un kibbutz y mucha gente vive en un kibbutz. Chingados, habría una mujer judía o de Guadalajara en un kibbutz, no lo puedo entender. Era judía, me imagino. Era judío, sí, sí, sí. Y era para Jacobo esa ida al kibutz, aparte de que encontró el amor de su vida o primer amor de su vida, era como una búsqueda de sí mismo. De su que identidad. necesitaba, Me imagino, y tiene todo el sentido. Tenía La diáspora israelita. Exactamente. También comenzó a trabajar en varias escuelas, entre ellas la Universidad Anáhuac, donde tenía un laboratorio en el cual pasaba, dice aquí, gran parte de su tiempo. Lisette igual. Sí, aquí dice Anáhuac. ¿Por qué habría un judío en una universidad católica? No, y los tiempos, no sé si den con los de la Sí, legión. sí creo que... No sé, no, sé, sí. Tengo entendido que sí. Maciel fue durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, está bien. Dice aquí que influenciado por el curso que tomó con el doctor Héctor Brost en el laboratorio de fisiología de la Facultad de Medicina, trabaja con empieza a experimentar distintas cosas, ¿no? Uno de sus experimentos con ratas sobre la memoria es que entrenaba una rata para fortalecer su memoria y cuando ya tenía la rata como entrenada, que supiera el camino, ese tipo de cosas, una super rata súper científica, súper importante, súper veloz,
La sacrificaba, molía el cerebro, dice aquí, ponderaba las proteínas y se las inyectaba a una nueva rata. Entonces, la nueva rata, con el cerebro molido inyectado de la otra rata, encontraba más rápidamente la comida. Luego le inyectaba la proteína que consideraba generada por el fortalecimiento neuronal y llegaba más rápido. O sea, creaba una super rata. Entrenaba una rata. Que quedaba hecha un culo. La super rata. La super rata. Mataba a la super rata. Molía el cerebro. Y se la daba de comer o como quiera. Se le inyectaba a una rata cualquiera. Ajá. Le ahorraba la curva de aprendizaje la rata. Y quedaba hecha así en chinga. Sí. Y esa ya era una super rata. Y eso podía seguir y seguir y seguir. No sé hasta qué punto lo siguió, pero sí, por lo menos... pero ¿por qué pasa con la segunda super rata? Yo creo que sí que vas con la décima. Si matas a la segunda super rata, tiene el poder de las dos super ratas. La tercera. Teóricamente sí, pero ¿cuál es el problema? Que la única actividad era buscar comida o salir de un laberinto. Bueno, está bien, está bien, pero en algún momento 10 super ratas juntas van a hacer algo más. Van a empezar a hablar. Sí. Pero si están entrenadas únicamente para... Si las entrenara para hablar... Está bien, no llegó a hacer eso. Está bien. Pero... Es de la nueva temporada de la Cajita del Horror. No vamos a divagar en esas cosas. Vamos al tema porque tenemos escasos minutos para cada capítulo. Y también realizó un estudio con niños de México y del Tíbet, en lo que se comprobó mediante un método científico de habilidad extrasensorial de visión dermoóptica, que en pocas palabras es ver con los ojos cerrados, experimentos que con niños no mayores a 8 años en los cuales tenían ejercicios continuos de meditación e intrapercepción, que es esta cosa como de interiorizar tus pensamientos, como... Niños del Tíbet. ¿Dónde consiguió de niños? Vergas, o sea, bro, ¿sabes lo caro que era volar niños del Tíbet menores de 8 años en los 70s? ¿Qué? Experimento con niños. O sea, con ratas. O sea, niños mexicanos. Con la super rata yo estaba ok. Niños mexicanos, pues sí hay un chingo. ¿Niños del Tíbet? Pensé que iba a decir niños guatemaltecos, coño, está bien, están acá al lado. Niños del Tíbet. Panameños. Está bien. Pero ya no eran los... Bueno, sí eran como los 70s más o menos. A ver, este no tenía el presupuesto tenía el presupuesto de la NASA, este cabrón. Tenía un chingo de dinero. O sea, sí tenía... Era sorprendente la cantidad de dinero que le daban para sus experimentos. ¿Quién le daba ese dinero? La UNAM. Bien, ok. Adelante, por favor. Tío, la UNAM en los 70s gastaban dinero en peores cosas. Sí, no, bueno. De hecho, hay una anécdota. Tiene una anécdota para el 2 de octubre. Que tenía un laboratorio, creo que... No se olvida. Que no se olvida. Del 69. El 69. Cerca de la Plaza de las Tres Culturas. O en la plaza. O vaya por allá. Y le tiene que pedir a unos... o sea, mientras estaban toda la balacera... Él se acordó que tenía que darle de comer a unos gatitos, que seguramente luego los mató para morirles el cerebro y ser super gatos. Pero tenía que darle de comer a los gatos y le pide a soldados que lo acompañen y lo acompañan así, buen pedo. Sí, está bueno, y ya. Todo en su libro, La búsqueda del templo. Oye, siento que crecer como un Jedi, como que acompáñame, soldado. Y no me sorprendería. O sea, la cantidad de mujeres que enamoró, o sea, que algo tiene que ver. O sea, él era, sí, me gusta tu vibra, tú... En su biografía, literalmente describe, conocí a mujer número 5 y quedé impactado con su belleza, pero lo que más me enamoraba era la manera libre y enérgica con la que vivía y ya no pude separarme de ella y me obsesioné. Y luego conocí a alguien más y yo con alguien más, así. Era un poco inestable. Y como llenar un vacío. Llamado momishus. Ok, sí. Bueno, con esto, después de que encuentra niños del Tíbet en México y niños mexicanos, por ejemplo... No puedo ocurrir esas cosas, bro. Con los niños tibetanos. O sea, ¿por qué les mama el Tíbet? O sea, los nazis igual. Jacobo Greenberg era un entusiasta de la meditación. Ajá. Entonces, por ahí iba su obsesión con el Tíbet y con este tipo de cosas. Ok. Más adelante seguiremos. En otro estudio, por ejemplo, analiza las frecuencias energéticas que manifiesta el cerebro durante estados meditativos de conciencia. Empleaba técnicas avanzadas de medición eléctrica que le permitían registrar cuándo, cómo y qué camino recorre la información del cerebro para activar las neuronas o alguna ¿Chingón? región. Chingón. No necesitas niños. De hecho, los hizo con niños algunos. Con los estudios pide comparar cómo el uso del cerebro de un estudiante, un oficinista, es tan distinto como los de un chamán. Ok. Experimentó con ratas, super ratas, con niños tibetanos, que sí lograron como ver. Bueno, los su niños... pick fue con un chamán, o si no con un chamán, con una curandera. Ajá. Hizo investigaciones sobre sapo. No, el sapo es nuevo.
No es nuevo. nuevo. El sapo es nuevo. O sea, nuevo, O sea, no nuevo, así Hay como... un vato que yo leí el otro día que él explica cómo descubrió el sapo. Que se lo contaron a unas personas y él fue la primera persona en extraer sapo y consumirlo. El sapo tiene 15 años Sapo existiendo. bufo. ¿Ah? Digo, entre ciertas comunidades... Pero como que existe estaba todo. perdido ese pedo en las comunidades. Como que alguien Y que lamió él un como sapo. que lo retomó. Alguien lamió un sapo y dijo, wow. No, pero él lo fumas. A uno Lo le sumas, quitas lo como raspas que- y lo como el sumas. cristal, de hecho. Sí. Bueno, analiza el cerebro de un chamán, de un oficinista y y dice que el cerebro del chamán utiliza el área casi total del cerebro y ambos hemisferios. Dentro de estos experimentos también fue capaz de comprobar mediante el método científico actividad telepática que él definió como transmisión precisa de información entre dos cerebros separados en el tiempo y espacio. Para lograrlo situaba a dos sujetos en distintas instancias. Primero exponía símbolos, textos o No trabajó imágenes. con gemelos. No era... Ah. No. Siento- Como que un judío trabajando con gemelos no es... Sí. Se estila como para otro tipo de personas. ¿no? Siento que Jacobo Greenberg, si viviera en 2023, perdón, me confundí de año, en 2023, viviría en Tulum Sin pedos. y trabajaría en la Universidad Autónoma de la que sea de Chapingo. Quintana Roo. No, la- En En la- la Ajá. Universidad del Sur creo que es la que no, está no sé, ahí. no sé cómo se llama la Autónoma de Quintana Roo, Este- pero sería ese tipo de persona. Todas esas experiencias e investigaciones desembocaron en la llamada teoría sintérgica, que te voy a explicar en este momento. La teoría sintérgica es una aproximación teórica de la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en lo cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a lo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. O sea, Sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? La teoría científica afirma que la realidad es producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz. Por ejemplo, la luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. O sea, en pocas palabras, la teoría sintérgica dice que, se habla mucho de esto, esta idea medio hippie de nosotros creamos nuestra realidad, es lo que él decía, solamente que El secreto. él cree que todas las mentes bajo esta teoría sintérgica están unidas con esta latiz que viene siendo como una red neuronal y nosotros mismos creamos nuestra propia realidad. ¿Sí me explico? O sea, las mentes crean esta propia realidad. Está fresa. No es que no exista, simplemente que es creada por nuestras mentes. Hay Bueno, es casi lo que pasó el año pasado con el Premio Nobel de Física. Exactamente. Que una de los puntos que como que aprueba esto es de que, por ejemplo, técnicamente bajo esta teoría, si un árbol cae en el bosque o se derrumba en el bosque y nadie lo ve, realmente nunca se cayó. Ujú. Porque no hubo nada que lo diera, ¿no? Dice aquí igual que la latiz contiene la totalidad, así como la experiencia de todas las mentes conectadas, ¿no? Ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Quiero acabar este episodio con una frase de Jacobo Greenberg. Siento que nos vamos a encabronar, Carlos. Siento que voy a encabronar completamente. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones, sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que su percepción del mundo no existe en lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados, ni tampoco lo observador o lo observado, como dos realidades separadas y dicotomizadas. Más bien, una es la realidad y esta no admite separaciones. Jacobo Greenberg. O sea, también creo que esas frases le ayudaron a levantar un chingo de estudiantes. Sí. O sea, estoy seguro que la mitad de esas conquistas era con estas frases. O sea, ¿Sabías que tú- la realidad... pasante de primer año, ¿qué opinas de la realidad? No, aparte, en la UNAM, o En la sea, UNAM, sí, filosofía sí. y letras de la UNAM. Pues estoy de acuerdo. Mira, la verdad es que primer capítulo Esto es como así tenemos temas que vetamos en la casita del horror. La verdad, a mí no me ha vetado ninguno, o tal vez sí, no me acuerdo. Pero yo he vetado algunos de Javier, como La Llorona. Y Jacobo Greenberg era como algo que yo tengo resistencia, porque es que hace como un año y medio, Jacobo Greenberg estuvo así. muy de moda, muy metido. Muy... Grupos de Facebook, grupos de todo. Y la neta es que creo que es un cabrón que, pues, güey, un blanco privilegiado que podía consumir drogas.
y seguir su vida. Consumió muchas drogas. Le metió duro el peyote a los Y bueno, la verdad es que hay un par de cosas interesantes acá. Esta es como la parte científica. Oye, los está chingón, hay un par de experimentos. cosas muy, muy chingonas. La verdad es que la super rata creo que era un camino que se debía explorar más. Pero bueno, A ver cuánto aguantaba. exacto. ¿Cuánto aguantabas esas super ratas una tras otra? Creo que ahí había un Nobel y lo dejó ir. Y se fue a, como vamos a ver en el episodio 2, se fue a perseguir chamanes. Y bueno, en el episodio número 2 hablaremos de el momento cumbre de Jacobo Greenberg en nuestra sociedad, que es nada más y nada menos que Pachita. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Esta es la Casita del Horror Podcast, todas las redes sociales. Recuerdo que grabamos en Refugio Naturaleza Sonora. Hapsosa en todas las redes sociales. El ya en todas las redes sociales. Host Rosado Host Rosado en todas las redes La sociales. sonrisa de América. Y nos vemos el próximo martes. Adiós.